Saga de Géminis es, sin dudas, uno de los personajes más queridos de toda la franquicia Saint Seiya. Y quizás sea así porque es uno de los más complejos y profundos de toda la obra. Saga se caracteriza por sus conflictos morales internos, que le llevan a vivir con un tormento que hacen que el personaje sea muy trágico, en todos los sentidos de la palabra. Es común decir que Saga sufre una especie de bipolaridad entre la bondad y la maldad, pero esto es claramente inexacto. No solo porque la bipolaridad es algo muy diferente a eso, sino sobre todo porque el conflicto interno que Saga tiene es mucho más complejo. El personaje está lleno de grises, casi nunca hace el mal gozando de su acción, y casi nunca hace el bien sin miedo de perder el control. Pensemos por ejemplo en uno de los momentos claves de la vida de Saga, cuando intenta matar a la bebé Saori. El manga deja muy claro que él no actúa como lo haría un monstruo totalmente lleno de maldad. Más bien, vemos a un Saga muy conflictuado, lleno de tormento y culpa. Evidentemente, sí hay maldad en Saga, y hay una egolatría bastante extrema, pero sobre todo hay una lucha interna constante que nunca le deja tranquilo y que impregna al personaje con un sufrimiento muy trágico. La forma más concreta y recurrente en la que se manifiesta el conflicto interno de Saga es a través del tormento o el sufrimiento. La primera vez que el manga nos muestra ese conflicto, vemos al lado ególatra y maligno jactándose de su poder, mientras que el lado bondadoso sufre terriblemente. Se culpa y dice con inmensa tristeza que vive hundido en la angustia, porque no puede cumplir con su misión de proteger a la justicia. Y no solo el manga clásico, sino varios otros spin-off han explorado esta dimensión del personaje. Por ejemplo, en el episodio G de Megumo Okada, vemos varias veces a Saga atormentado. No sabe cómo definirse a sí mismo y llora preguntándose quién es él realmente. En Saintia Sho de Chimaki Kuori, Saga también es mostrado llorando, sufriendo y rogando a Saori que lo mate, que salve al mundo de su maldad y termine con su vida llena de angustia. Saga tiene ese conflicto interno desde que era un bebé, pero el momento en que realmente comienza a despertar con fuerza es cuando el antiguo Papa Shion va a decidir quién será su sucesor. En ese momento, todos estaban seguros de que Saga sería el elegido, tal como nos cuenta Mu al final de la batalla de los 12 templos. Todos sabían que Saga cumplía con las cualidades necesarias para ser el nuevo papa del santuario. Su único posible competidor era Aiolos de Sagitario, porque eran los únicos suficientemente mayores para asumir el cargo. Pero Kurumada nos muestra en el manga Saint Seiya Episode 0, publicado en el 2017, que ya la malicia comenzaba a tomar fuerza en Saga. En sueños, una voz le dice que él no es tan puro como todos creen, y eso le genera mucha culpa, sobre todo frente a Aiolos, con quien tiene una relación de respeto y admiración mutua. Incluso, Aiolos le dice a Saga que renunciará a su posible candidatura al puesto de papa, porque considera que el corazón puro de Saga es el que realmente merece liderar a los santos de Atena. Estas palabras, antes que halagar a Saga, lo asustan. Reacciona con desesperación y le grita a Aiolos que no, que eso no es cierto, que tiene una percepción equivocada de él. Cuando finalmente llega el día en que Shion anuncia que ha elegido a Aiolos, Saga parece hasta aliviado. Shion le pide que se convierta en la mano derecha de Aiolos y Saga promete con sinceridad que así será. Pero nuevamente, Kurumada nos revela la profunda desesperación que Saga escondía, porque sentía la impureza de sus intenciones malignas crecer en su interior. Saga es un personaje que está marcado por su destino trágico y él lo sabe, lo que solo intensifica su sufrimiento. En Episode 0 vemos que cuando Aiolos huye con Saori, Saga se da cuenta de que Nike ha desaparecido de la estatua de Atena. Es decir, Atena se ha llevado consigo a la diosa de la victoria, y eso asegura que Saga será derrotado. Sabe que será castigado por sus acciones. Es realmente casi como un héroe de tragedia. En las antiguas tragedias griegas, los héroes se ven enfrentados a la necesidad del destino. Se esfuerzan por transformar su camino, por abrir nuevas posibilidades, pero siempre termina ocurriendo lo inevitable, aunque ellos nunca dejan de luchar. Y precisamente por eso admiramos tanto a los héroes de las tragedias, porque aunque muchas veces cometen acciones condenables, representan esa capacidad humana para luchar contra el destino, aunque saben que lo van a sufrir. Y creo que algo parecido ocurre con Saga. Él enfrenta el dolor y no se rinde. Por ejemplo, creo que es por eso que él es el primero en aceptar, antes que Shura y Camus, que deben realizar la exclamación de Atena.
Inicialmente los tres están aterrados frente a esa posibilidad. Saben que serán recordados para siempre como los peores traidores. Pero es Saga quien con dolor convence a los otros dos, porque ha aprendido que debe enfrentar su destino. En Episode Zero, Kurumada expresa este dolor de Saga de forma muy triste cuando él llora impotente después de que Aiolo se ha dado cuenta de sus acciones contra Athena. En su alma le pide perdón al santo de Sagitario y se lamenta de que justo él haya tenido que ser el que descubra su tendencia a la maldad. Saga admira muchísimo a Aiolos y le consume la angustia de haberlo decepcionado. De hecho, en el manga Saint Seiya Origin, publicado por Kurumada entre el 2018 y el 19, vemos que en ese momento Saga estaba a punto de suicidarse. Pero como sabemos, no lo hará hasta el final de la batalla de los 12 templos, cuando ya está seguro de que Saori ha aceptado plenamente su identidad como la diosa Athena. Solo entonces, Saga siente que su sufrimiento puede haber servido de algo. Ha hecho el mal, ha intentado luchar, ha sido el sacrificio necesario para que Athena pueda despertar. Frente a ella, se atraviesa el corazón y le dice que no espera que lo perdone, solo que comprenda que él, en el fondo, a pesar de todo, siempre quiso defender la justicia. Saori llora y, con bondad incondicional, lo perdona y le dice que le cree. Agradecido y liberado por un instante de su tormento, Saga muere en brazos de su diosa. Pero como todo héroe de tragedia, Saga no solo pasa por tormentos, sino que también realiza acciones heroicas. Esas acciones que en Saint Seiya reciben el nombre de milagros. Este es un concepto muy importante en la obra. Los milagros son las acciones extraordinarias que permiten a los santos realizar aquello que no estaba calculado por el destino, aquello que sobrepasa los límites de lo posible. El destino de los dioses determina un camino a seguir, mientras los milagros humanos fuerzan a abrir nuevas rutas. Tengo ya un video donde explico esta idea con más detalle. En el caso de Saga, como vamos a ver, su lado maligno está del lado del destino, mientras que su bondad lucha para crear milagros. No es casualidad que cuando ve la persistencia de Seiya, quien no deja de levantarse una y otra vez, el Saga maligno le dice que no hay nada más patético que alguien que se resiste y sigue luchando contra el destino. Seiya le hace recordar al Saga bondadoso, al que, de acuerdo a la lógica de las cosas, ya tendría que haberse rendido. Pero no, una y otra vez, sigue esforzándose por resistir. Pero, ¿por qué el destino estaba del lado del Saga maligno? ¿Por qué era realmente imposible para el lado bondadoso vencer? ¿Por qué su resistencia es tan heroica y milagrosa? Pues porque la maldad de Saga no era simplemente una tendencia humana, sino que era una manifestación de algo divino, algo trascendentalmente superior a lo humano. Y esto lo sabemos gracias a lo que Kurumada nos contó en el manga Saint Seiya Origin. Ya sabíamos por el manga clásico que la presencia maligna en Saga tenía un aura divina. Al final de la batalla de los 12 templos, el Saga maligno revela su identidad a todo el santuario, y se dice de él que su voz se proyecta como si fuera la presencia de un dios. Y sabemos además que lo único que logró expulsar la maldad de Saga no fue un acto humano, sino el poder divino del escudo de Athena. Solo con el impacto de la diosa pudo liberarse a Saga de su maldición. En Saint Seiya Origin, Kurumada nos cuenta que Saga ha sido poseído por la maldad gracias a la acción que realizó Ker, quien es presentada en la obra como la diosa del destino. Y efectivamente, Saga estaba destinado a cumplir con la misión de matar a Athena. Era algo ineludible, algo que ya estaba designado y definido por los dioses. Pero eso no ocurre, porque la bondad de Saga hace el milagro de resistir a la fuerza divina de Ker. Según la tradición de la mitología griega, Ker es la hermana de Tánatos y representa la muerte violenta. Esa es la muerte que debía sufrir Athena, y así hubiera sido, si no fuera por la heroica bondad de Saga. Se ha criticado mucho este desarrollo de personaje que Kurumada realizó en Saint Seiya Origin, pero a mí me parece que es un desarrollo totalmente coherente y que hace de Saga un personaje aún más trágico y heroico. Creíamos que Saga luchaba consigo mismo para no cometer injusticias. Ahora sabemos que Saga luchaba contra algo mucho más poderoso, contra el destino. A pesar de estar poseído por una maldad divina que le llevó a querer adueñarse de todo, Saga logró realizar muchas acciones extraordinarias. Es por esto que vemos a su lado maligno enfurecer y quejarse de que Saga siempre está interviniendo en los momentos cruciales donde el destino maligno está a punto de cumplirse.
Por ejemplo, la bondad de Saga logró guiar a santos tan importantes como Seiya hacia el camino del bien. También somos testigos de la auténtica paz que le daba a la gente común que confiaba en él. Incluso, vemos que logró interferir mientras Aiolos de Sagitario escapaba con la bebé Athena, ayudándole a salvarla. Y me parece que hasta tenemos que concluir, sin dudas, que cuando esa maldad iba a matar a la bebé, ella no fue salvada solo por Aiolos, sino también por el Saga bondadoso, el Saga verdadero, el que realizó todas esas proezas increíbles que entorpecían la fuerza de un dios. Por eso, creo que los milagros de Saga son de los más extraordinarios que se realizan en todo Saint Seiya. Bueno, quería utilizar el epílogo para reflexionar un poco sobre la visión de la justicia que tiene Saga, o las visiones de la justicia que tiene, ¿no? En su versión bondadosa y en su versión más maligna o más ególatra. Comienzo con el Saga bondadoso. Y a ver, lo primero que hay que constatar es que la bondad de este Saga es absoluta, o sea, es pura. Es una bondad realmente inhumana en este sentido, ¿no? Porque es una bondad a la que ningún ser humano común y corriente podría aspirar. Filosóficamente quizás diríamos que es una bondad utópica que solamente sirve como horizonte de sentido, o sea, solamente sirve como un horizonte ejemplar para que la moralidad de los seres humanos nos guiemos, ¿no?, por ese ejemplo absoluto, pero que nunca podemos aspirar a realmente tener una bondad así, ¿no? A tener acciones de ese tipo como las de este Saga bondadoso. Me parece curioso en este sentido lo que pasa cuando Saga muere en el castillo de Hades, o sea, lo que podríamos llamar la segunda muerte de Saga, ¿no? En el castillo de Hades, Saga muere y le dice a los santos de bronce, en particular a Seiya, le dice que lamenta, ¿no?, que no haya podido dejarles ningún legado. Que no haya podido dejarles ningún legado. O sea, Saga se lamenta de eso. Es totalmente falso. Saga está equivocado, ¿no? Le está dejando un legado inmenso, un ejemplo inmenso a los santos de bronce para seguir luchando. Y pues creo que esta es una afirmación que solamente puede comprenderse si es que asumimos que su bondad es tan pura desde la misma raíz que siempre aspira a más. O sea, nunca le es suficiente. A pesar de que Saga se ha sacrificado de una manera terrible, de una manera inhumana, de tanta bondad que había en su sacrificio, siempre aspira a ser aún más bueno. Ya, esa es la pureza de la bondad de Saga. Diríamos quizás, otra vez en términos filosóficos, que es una bondad como que kantiana en su sentido más puro. Kant creía en que la bondad, la verdadera bondad, no es solamente la que se manifiesta en la acción de las personas y en las consecuencias de nuestras acciones, sino sobre todo la que se manifiesta en lo que él llamaba la buena voluntad. O sea, la intención bondadosa que está allí desde raíz. Ya, Saga es eso en su sentido más puro. Y quizás no hay en todo Saint Seiya otro personaje que manifieste esa bondad tan extraordinaria, esa visión de la justicia tan extraordinaria, ¿no? Quizás Shun en algún momento, ¿no? O en el Next Dimension está el personaje de Caín, ¿no? Que también, aunque no lo conocemos tanto como a Saga, también hay momentos donde manifiesta esa bondad tan absoluta. Mu lo expresa de forma bastante clara cuando explica al final de los 12 templos, de la batalla de los 12 templos, explica, ¿no?, cómo Saga no es como todos los demás humanos. Todos los humanos tenemos al bien y al mal en nosotros, que están luchando allí, ¿no? Somos capaces de hacer el bien, somos capaces de hacer el mal. Saga, sin embargo, tiene esas dos vertientes en su sentido más extremo. Saga puede ser tanto un demonio cuando hace el mal, como puede ser un ángel, un santo en el sentido cristiano de la palabra, ¿no? Puede ser alguien que realiza el bien de forma divina. Bueno, esa es la bondad, esa es la justicia de Saga en su sentido más absoluto. Primero está el otro, es altruismo extremo el de Saga, ¿no? Yo me sacrifico hasta las últimas consecuencias con tal del bienestar del otro. Ese es el altruismo extremo de este Saga bondadoso, que se diferencia, por supuesto, radicalmente de la visión de la justicia que tiene el Saga maligno. Que a ver, quizá aquí está lo más interesante que se puede reflexionar, ¿no? La visión de la justicia que tiene este Saga maligno o este Saga ególatra, como me gusta llamarlo a mí. A ver, hay una visión común entre muchos fans de Saint Seiya que dicen que realmente no era malo este Saga, sino que más bien era un Saga que tenía una visión de la justicia muy dura, que traía consecuencias violentas, ¿no? Pero que no era maldad lo que tenía. Y creo que hay parte de verdad en esto, pero no es toda la verdad, al menos en mi interpretación del personaje y de lo que Kurumada nos quiere decir con el personaje. A ver, primero, la visión de la justicia de este Saga maligno es básicamente la que él expresa al final de la batalla de los 12 templos, ¿no? Donde dice que no tiene nada de malo, es más, es bueno, es necesariamente bueno que sea el más poderoso el que tenga el poder.
Y Saga se consideraba, con justicia, o sea, verdaderamente, ¿no? Se consideraba a sí mismo como el más poderoso de todos los santos. Y entonces él es el que tenía que tener el poder. Saga dice, el mal existe en el mundo. El mal existe en el mundo y necesariamente vamos a tener que luchar contra el mal. Y para luchar contra el mal necesitamos que del lado del bien esté el más poderoso. Y entonces él decía, yo soy el más poderoso, yo tengo que tener el poder. Hasta ahí, lógicamente, no falla Saga, ¿no? Tiene total lógica lo que está diciendo. Pero es que además a mí me llama mucho la atención cómo en este discurso que tiene Saga, que comienza aparentemente de forma muy lógica, ¿no? Hablando del poder y de la justicia, ese discurso Saga lo termina hablando de sí mismo. Termina diciendo, entonces yo tengo que tener el poder. Entonces yo soy el elegido. Yo soy el que va a traer la salvación. Literalmente dice eso Saga. Dicho sea de paso, otra vez, filosofía. Eso es, digamos, el discurso del tirano, según Platón, ¿no? Platón decía, los tiranos son aquellos que se presentan a sí mismos como salvadores. Y se presentan a sí mismos como los que van a ser los exclusivos salvadores del resto. Y por lo tanto, son los que deben tener el poder. Ya, eso es Saga. En Platón, en la filosofía de Platón, Saga es el discurso del tirano. Ahora, como decía, en esta visión de la justicia, en este discurso, Saga comienza hablando de la justicia y termina hablando de su ego, del yo. La visión de la justicia de Saga es muy, muy ególatra. Es una característica fundamental de su perspectiva, ya de este Saga maligno. Este Saga ególatra constantemente se dice a sí mismo Dios, llama a los santos de bronce insectos. Es más, para él, psicológicamente podríamos decir, su trauma, ¿no? Comienza cuando Shion no lo elige como el siguiente papa, como el papa sucesor. Y no haberlo elegido a él en particular le genera una herida importante, y ahí está su ego herido. Además, no solamente es egolatría, sino que esta visión de la justicia está plagada por sadismo. Saga varias veces dice, ¿no? El Saga maligno dice, por ejemplo, ¿no? Él quiere que Ayolia sufra cuando se dé cuenta de que ha matado a un santo de bronce. Literalmente dice eso. No me basta con controlarlo, tiene que sufrir. Lo mismo le dice a Ikki. Le dice, no te voy a matar, te voy a hacer sufrir primero. Y como le hace sufrir al pobre Ikki. Es un Saga que, en su visión de la justicia, se mezcla su egolatría y se mezcla su sadismo. O sea, no es solamente una visión más de la justicia, la de este Saga ególatra o este Saga maligno. Por eso yo creo que es un error tomarnos esta perspectiva sobre la justicia y el poder de Saga, por más lógica que suene, ahorita voy a analizar si realmente es lógica, pero es un error tomarnos esa perspectiva de forma relativista. O sea, es un error asumir que solamente es una perspectiva más entre otras. No, es una perspectiva que Kurumada en su escritura quiere que reaccionemos contra ella. Quiere que nos demos cuenta de que esa visión de la justicia de Saga es incorrecta, así como lo cree Athena en el manga o en el anime, ¿no? Así como lo cree el Saga bondadoso. No es simplemente una perspectiva más, es una perspectiva equivocada. Y a ver, ¿por qué es una perspectiva equivocada? ¿Por qué creo que la justicia no debe ser ejercida por el más fuerte? ¿Por qué ese no debe ser el criterio de la justicia? Bueno, para empezar, para que eso sirva, para que eso sea útil realmente, tendríamos que asegurarnos que el más fuerte, el que va a hacerse cargo de imponer la justicia en el mundo, es a la vez el más bondadoso. Tendríamos que asegurarnos de eso porque la idea es que el más fuerte va a gobernar porque tiene un poder para imponerse por sobre los demás. Va a gobernar a partir de imponer el miedo. Nadie puede amenazarlo. Y entonces, para que eso funcione, el más fuerte tiene que ser el más bondadoso. Y no solamente el más bondadoso, tiene que ser una bondad absoluta, una bondad pura, una bondad que no cometa errores, porque vamos a darle absolutamente todo el poder. O sea, eso no va a ser una democracia, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, humanamente, o sea, realmente, ¿no? No en el manga, sino humanamente, filosóficamente, ¿es esa bondad absoluta posible? No, los humanos no somos capaces de una bondad de ese tipo. Es más, cometemos un error al atribuirle a alguna persona o a alguna organización o a algún partido político, ¿no? A alguna ideología, atribuirle bondad absoluta. Eso es lo que se llama, o lo que podríamos identificar como una lógica de culto, ¿no? Idealizamos a alguien como si fuera bondad absoluta y nos convertimos básicamente en miembros de un culto, en donde no cuestionamos nada y en donde nos convertimos en víctimas de un autoritarismo. Bueno, no es posible de forma realista identificar a esa bondad absoluta como parte de la vida humana. Pero que por otro lado, yo creo que la lógica de este Saga maligno se contradice, porque él no puede afirmar que él a la vez va a imponerse por sobre los demás con su poder y desarrollar la mayor justicia posible para el ser humano.
Porque al imponerte por sobre los demás con tu poder, lo que estás haciendo es, con esa imposición, quitarle libertad a las personas. Ya sea en el manga de Kurumada o ya sea en la vida real, ¿no? Le quitas libertad a los demás porque eso es imponerse, ¿no? Imponerse es que tú tienes mayor poder de elección y que los demás están subordinados a tu capacidad de elección. Eso hace el tirano literalmente, ¿no? El dictador. Ya, ¿es posible una justicia como la que se supone que quiere este saga sin libertad? Eso es filosofía, total, lo que estoy haciendo acá, ¿no? ¿Es posible la justicia sin la libertad? Ya, yo creo que no. Entonces, lo que quiero decir en el fondo es, este personaje de Saga Maligno, a pesar de que aparentemente tiene una lógica en su visión de la justicia, realmente en el fondo falla. Porque su visión de la justicia termina siendo una visión de la justicia sin libertad. Y la pregunta es, ¿hay justicia si no hay libertad? Yo creo que no. Por eso yo creo que cometemos un error si es que asumimos una perspectiva relativista en donde simplemente decimos este Saga Maligno tenía una visión de la justicia entre otras. No es una visión de la justicia entre otras. Es una visión de la justicia que está puesta allí por Kurumada para que eventualmente aprendamos a rechazarla. Y bueno, ya. Perdón si me he puesto muy filosófico, pero me emociona pensar estas cosas en Saint Seiya y en general en los conceptos filosóficos, ¿no? Lo dejo allí. Miren, una última reflexión. Yo creo que, o sea, para mí, la mayor virtud de Kurumada como escritor es la de crear personajes interesantes, crear personajes memorables. Es alucinante la cantidad de personajes memorables que ha creado Kurumada, ¿no? Son, o sea, realmente llega un punto en que son incontables. Y bueno, quizás, por toda esta complejidad del personaje de Saga, quizás Saga sea el personaje más memorable o más interesante o más profundo que Kurumada ha creado. Por eso creo que vale la pena dedicarle al personaje estas reflexiones que al menos espero que resulten interesantes. Si han llegado hasta este punto del video que me puse a filosofar, les agradezco muchísimo.